Bienvenidos a el último video del top 10 de los lugares más paranormales del mundo. Si has llegado hasta aquí, no olvides dejar tu like y suscribirte, ya que eso me ayuda bastante. También deja un comentario y cuéntame tus experiencias. Yo soy Astrid y esto es Notas Marrón. Bienvenidos a Notas Marrón, el lugar donde el velo entre lo paranormal y la vida cotidiana se hace más delgado. A 20 kilómetros al sur de la Ciudad de México existe una historia muy conocida por los lugareños, la Isla de las Muñecas, un paraje que solamente habitó don Juan Santana Barrera durante más de 25 años. Lo que hace a la Isla de las Muñecas única en este top es que no es una leyenda antigua, ni un castillo medieval. Ocurrió en el siglo XX, en un lugar que hoy puedes visitar en trajinera cualquier fin de semana. La historia se remonta a la década de 1950, cuando Julián Santana Barrera se mudó a la pequeña isla para vivir en aislamiento. Lo que parecía una vida tranquila y sencilla se tornó en una experiencia aterradora al encontrar un día el cuerpo de una niña ahogada en las aguas que rodeaban la isla. Perturbado por el espíritu de la pequeña, el hombre comenzó a colgar muñecas en cada esquina de su cabaña. El primero de los juguetes, de hecho, lo recolectó cuando encontró el cuerpo de la niña, ya que ella lo mantenía en su mano. Tras el hallazgo, Julián comenzó a escuchar sonidos extraños, como lamentos y susurros, que interpretó como el espíritu de la niña fallecida. Con los años, don Julián poco a poco fue perdiendo la razón hasta convertirse en un anacoreta, coleccionando más y más muñecas, construyendo una choza y llenándola con cabezas y cuerpos de plástico que generalmente encontraba en la basura. Con el paso del tiempo, Julián permitió que algunos vecinos visitasen su propiedad, que poco a poco se fue convirtiendo en un atractivo para el turismo de terror. Al ver la curiosidad que despertaba sus muñecas, decidió permitir que vinieran todo aquel que quisiera, pero a cambio debía entregar un pago. No era dinero, sino una muñeca. De esta manera, su extraña colección creció hasta cubrir por completo la isla. La isla cuenta actualmente con unas 2,000 figuras. Algunos de los juguetes no tienen cabeza, otros no tienen extremidades, y en el plástico y la tela de la mayoría de ellos se dibuja el paso del tiempo. Varios visitantes reportan que por las noches las muñecas cobran vida. Pero la historia no termina aquí. Anastasio, el sobrino de Julián, afirma que cierto día en que él y su tío estaban pescando, este le contó que una sirena le quiso arrastrar hasta las profundidades del agua y que lo evitó entonando una melodía. Anastasio no quiso dar crédito a aquella historia y decidió irse a trabajar a las tierras del cultivo, pero cuando regresó se encontró a su tío justo en el mismo lugar donde años antes fue hallada ahogada aquella niña. La autopsia confirmó que Julián había fallecido de un ataque al corazón. El lugar cuenta con un pequeño museo que incluye una tienda y 3 habitaciones, una de las cuales parece haber sido el dormitorio del antiguo propietario. En ella se exhibe una de las muñecas más extrañas, llamada Agustinita, que según se dice, siempre fue la favorita de don Julián. Los visitantes reportan que sus ojos parecen seguirlos a donde vayan. Circulan varias historias y leyendas basadas en testimonios de visitantes que afirman haber visto a la muñeca moverse durante la noche o haber escuchado susurros o vocecitas. Los locales se rehúsan a adentrarse en el área considerada maldita. Su sobrino Anastasio Santana es actualmente el dueño de la isla y en ocasiones ha recibido a los medios de comunicación y ha charlado con los visitantes acerca del mito. En el suroeste de Louisville, Kentucky, se alza el santuario Waverly Hills,
fundado en 1910 como una enfermería de 2 pisos para alojar entre 40 y 50 pacientes que sufrían de tuberculosis, conocida entonces como la plaga blanca. Louisville tenía en 1900 la tasa de mortalidad por tuberculosis más alta de los Estados Unidos. Construido sobre tierras pantanosas, la zona era el caldo de cultivo perfecto para la enfermedad. Esta enfermedad era extraordinariamente contagiosa y era imposible abandonar el sanatorio una vez que entrabas. Así que no solo los pacientes, sino también los médicos, enfermeras y demás personal tuvieron que decirle adiós a sus familias. Como no existían medicamentos contra la tuberculosis, el personal intentaba hacer lo mejor posible por los pacientes. La luz solar, el aire fresco y mucho reposo eran lo único disponible. Los pacientes eran sacados al exterior junto con sus camas para absorber tanto aire fresco y luz solar como fuera posible. Incluso en pleno invierno existen fotografías que muestran a pacientes literalmente cubiertos de nieve mientras se recuperan en el patio. Pero aún había algo peor. Ante la falta de tratamiento médico, comenzaron a aplicarse tratamientos experimentales. Uno de ellos consistía en colocar pequeños globos dentro de los pulmones enfermos para estirarlos. Otros métodos documentados incluían la extirpación de costillas para que los pulmones pudieran expandirse más libremente. El hospital cerró sus puertas en 1961, pero antes de eso, cerca de 63,000 personas murieron allí. Para manejar tanto volumen de muerte diario, el sanatorio construyó una solución macabra. Según los registros, la tuberculosis se cobró un paciente por hora durante el apogeo de la epidemia, y los médicos utilizaban un túnel subterráneo para eliminar a los muertos sin que nadie se diera cuenta. Los fallecidos eran retirados discretamente por este pasillo subterráneo para evitar que los pacientes restantes supieran que alguien había muerto, con el fin de no mermar su moral. Hoy, el llamado túnel de la muerte se considera un importante punto paranormal donde los visitantes afirman ver sombras misteriosas, escuchar pasos y voces incorpóreas y sentir extrañas presencias. Se dice que en la habitación 502 moran los atormentados espíritus de 2 mujeres, una interna que se en el lugar y una enfermera que esperaba un hijo ilegítimo y que se quitó la vida colgándose de una viga. También existen registros del fantasma de una anciana. Esta se ha visto frecuentemente en la entrada principal del sanatorio. Se ve a la mujer con las manos y las piernas encadenadas mientras sus muñecas y tobillos sangran. Implora ayuda y luego desaparece. Y una de las historias más conocidas es sobre Timmy. Se dice que es un niño de 7 años que murió de tuberculosis. Los testigos afirman que le han arrojado pelotas hacia el rincón donde lo han visto, y después de un rato se empiezan a escuchar sus risitas. Para sorpresa de los visitantes, el niño devuelve la pelota. A pocos kilómetros al sur de los extraordinarios canales de Venecia, donde las góndolas se deslizan y los turistas saborean su café expreso, se encuentra Poveglia, una pequeña isla en ruinas donde nadie puede ir ni siquiera visitarla. Los locales la llaman simplemente la Isla de los Fantasmas o la Isla sin Retorno. Alguna vez fue una comunidad bulliciosa que se convirtió en zona de cuarentena, luego en hospital psiquiátrico y finalmente en ruinas. Lo que la hace diferente a cualquier otro lugar en este top es que no tiene una sola historia de horror, tiene siglos enteros de ellas, apiladas una sobre otra. Poveglia empezó su siniestra historia en el siglo XIV, cuando el continente europeo estaba siendo azotado por la peste negra. Venecia fue uno de los focos de infección más fuertes de la época.
por lo que se tuvo que enviar a demasiados enfermeros a esta isla para poder controlar el virus. Cualquier persona que mostrara síntomas, por muy leves que fueran, eran enviados de carácter urgente a pasar una cuarentena obligatoria en un terreno de no más de 345 metros de largo y 335 de ancho. Algunos historiadores afirman que en ese siniestro lugar se quemaron aproximadamente 160,000 personas para detener la terrible enfermedad, y que las cenizas de esas personas constituyen más del 50% del suelo de la isla. Como si su historia como fosa común no fuera suficiente, la isla tuvo un segundo acto igual de oscuro. En 1922, el gobierno italiano estableció un hospital psiquiátrico en la isla, lo que acrecentó aún más su reputación macabra. Según relatos no confirmados, un médico que trabajaba en la institución realizaba experimentos inhumanos con los pacientes. De acuerdo con historias de los locales, el doctor comenzó a ver los espíritus de las víctimas de la peste e incluso a entes malignos asociados con sus pacientes torturados. Las experiencias de terror lo traumaron tanto que se volvió completamente loco y terminó intentando quitarse la vida lanzándose desde el campanario del hospital. También se dice que el doctor sobrevivió a la caída, pero una siniestra niebla se levantó del suelo de la isla de Poveglia y lo mató. El hospital cerró sus puertas en 1968 y desde entonces la isla quedó desierta y prohibida para el público. Numerosos investigadores de lo paranormal han visitado Poveglia y aseguran haber experimentado sucesos inexplicables, desde voces y sombras hasta una sensación de angustia extrema. Uno de los testimonios más impactantes viene de dos turistas británicos que se aventuraron ilegalmente a la isla. En los videos publicados en su canal de YouTube se puede observar el estado de abandono de los edificios. Uno de ellos relató: "La isla está tan llena de historias oscuras y macabras. Realmente cuando estás allí, te haces una idea de los horrores que sucedieron mientras caminas sus calles. Tomaron todos los cuerpos y los dejaron tirados por ahí". El taxista acuático que los acompañó también estaba visiblemente asustado, no solo de que pudiera aparecer la policía, sino del lugar en sí. Poveglia es uno de los 3 lugares de Europa donde está restringida la entrada. Sus edificaciones, invadida por la vegetación y el paso del tiempo, mantienen un aire fantasmal. El antiguo hospital psiquiátrico, la iglesia y la famosa torre del campanario, desde donde se lanzó el médico, son estructuras que aún se pueden reconocer desde lejos. El silencio es absoluto. Todo en este lugar parece detenido en el tiempo. En el corazón de Japón, al pie del majestuoso monte Fuji, se encuentra uno de los lugares más misteriosos y aterradores del mundo: el bosque de Aokigahara, conocido también como el bosque de los suicidas. Lo primero que llama la atención no son los fantasmas, es el silencio. Según quienes lo recorrieron, la atmósfera se transforma a medida que se avanza. No se escuchan pájaros, ni crujidos de ramas, ni viento. El silencio resulta absoluto, denso e inquietante. Ese silencio poco habitual de la naturaleza es lo primero que indica al visitante que este bosque no es uno más. Y luego se encuentra la desorientación física. El misterio aumenta debido al campo magnético de la zona, que hace que las brújulas no funcionen correctamente. También afecta a los teléfonos y el GPS, haciendo más difícil que las personas perdidas puedan orientarse. No se sabe exactamente por qué ocurre esto, aunque se cree que puede deberse a un yacimiento de hierro magnético. El bosque posee además numerosas cuevas con grietas que abren sus bocas bajo la vegetación, por lo que es muy frecuente caer en el interior y encontrarse allí adentro frente a esqueletos de personas que murieron sin intención de
Otros registros afirman que varias personas pudieron haber andado durante días, cruzándose con cadáveres en descomposición y finalmente muriendo de hambre. Se cree que todo comenzó durante el Japón feudal. En épocas de hambrunas, se dice que las familias más pobres abandonaban allí a sus ancianos, incapaces de alimentarlos. Esta costumbre, conocida como ubasute, habría sembrado el bosque de almas errantes. Hoy cuentan que esos espíritus aún deambulan entre los árboles. También se cree que los libros de literatura transformaron el bosque. La popularidad del lugar como sitio de suicidio se disparó tras las publicaciones en 1960 de la novela Nami no Tu de Seiko Matsumoto, donde los protagonistas eligen el bosque para quitarse. Pero eso no fue todo. En 1993, el escritor Wataru Tsurumi publicó el Manual Completo del Suicidio, que recogía hasta 11 maneras para suicidarse y describe al bosque como el lugar perfecto para vivir. Vendió millones de copias, pero al poco tiempo fue vetado en el país. También existen historias donde se dice que el bosque está embrujado por los yurei, espíritus de aquellos que murieron por emociones fuertes y no encontraron paz. Estas creencias están profundamente arraigadas en la cultura japonesa y contribuyen a la recepción del bosque como un lugar de energía negativa y fenómenos sobrenaturales. Se ha visto muchas veces a yurei en el bosque. Se habla de sombras que se mueven silenciosamente entre los árboles, y hay quienes afirman haber visto los rostros de los muertos en la corteza de los árboles. Se dice que aquellos visitantes que han decidido no regresar se convierten en yurei, espíritus errantes condenados a vagar en el bosque por toda la eternidad, y se encargan de llenar de pensamientos malignos a todas aquellas nuevas almas que deciden visitar el bosque. En realidad, el bosque de Aokigahara es el segundo lugar con más del mundo, después del puente Golden Gate en San Francisco. Se estima que cada año se vida allí entre 50 y 100 personas. Cada año son encontrados unos 100 cuerpos de vida en este lugar, así como una gran variedad de enseres personales, huesos, calaveras y esqueletos completos. El gobierno japonés ha optado por dejar de hacer público el número de suicidios con el fin de no hacer más popular el lugar. Como medida preventiva, ha instalado señales en todo el bosque instando a las personas a reconsiderar sus decisiones. Frases como "tu vida es un regalo precioso de tus padres" y "habla de tus problemas" pueden encontrarse en las entradas y senderos principales. Y así llegamos al final de este recorrido por los rincones más oscuros del mundo, los 10 lugares más paranormales del mundo. Y cuéntame, ¿cuál de este top 10 fue tu favorito o cuáles conocías o si no conocías ninguno? Si llegaste hasta aquí, significa que eres de los nuestros, de los que no le huyen a la oscuridad, sino que se asoman a ella con curiosidad. No olvides dejar tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguna historia. Yo soy Astrid y nos vemos en la próxima.